Durante 20 años, Earl Whitaker fue el rostro de la confianza en las tranquilas calles suburbanas. Un cartero de 54 años con un uniforme azul impecable. Llevaba cartas, facturas y tarjetas de cumpleaños de un porche a otro, saludando con la mano a vecinos que nunca se detenían a pensar 2 veces en el hombre que caminaba por sus aceras cada día. Pero detrás de la rutina, Earl se estaba desmoronando. Suspendido de su trabajo y ahogándose en la paranoia, se convenció de que las mismas personas a las que servía estaban en su contra. Las sonrisas y los saludos le parecían insultos. Cada puerta en la que llamaba parecía ocultar susurros de burla. Una tarde de verano, Earl reemplazó los sobres con municiones. Colgó su bolsa de correo sobre el hombro, solo que esta vez estaba llena de armas. De casa en casa, a plena luz del día, tocaba timbres, levantaba su arma y abría fuego. Las familias se dispersaron, los autos se desviaban en pánico y lo que antes era un vecindario pacífico estalló en caos. La policía rodeó la cuadra, pero Earl conocía cada atajo, cada cerca, cada callejón. El hombre en quien más confiaban ahora había convertido sus hogares en una zona de guerra. Esta es la historia del cartero que mató a todo un vecindario. Suscríbanse y activen la campana para más historias. La vida de Earl Whitaker se medía en cuadras y porches, con sus bolsas de correo balanceándose en el hombro mientras saludaba a los mismos vecinos que había atendido durante más de 20 años. Ahora tenía 54 años, el cabello raleando bajo la gorra postal y sus pasos más lentos que antes. Pero para la gente del vecindario, seguía siendo el señor Whitaker. El hombre que se aseguraba de que las tarjetas de cumpleaños, las facturas y las cartas de parientes lejanos siempre llegaran al umbral correcto. Los niños corrían al borde de la acera para saludar cuando llegaba su camión, y él levantaba la mano en respuesta. Algunas familias incluso le dejaban botellas de agua en los días calurosos o una taza de café en invierno. En la superficie, Earl formaba parte del ritmo de sus vidas, tan familiar y confiable como el sonido de los aspersores o el olor a barbacoa flotando en las noches de verano. El uniforme ayudaba a consolidar esa confianza, la camisa azul marino con su parche cosido, los pantalones a juego y el bolso colgado en su cuerpo. Era casi como una insignia. En los suburbios, donde los desconocidos solían ser recibidos con recelo, el uniforme le daba a Earl una bienvenida automática. Las puertas se abrían sin dudar cuando lo veían en el porche. Nadie cuestionaba su presencia. Después de todo, era el cartero. Ese puesto cargaba con un respeto casi anticuado, la sensación de que se trataba de alguien que conocía a todos, que veía las vidas tranquilas tras las cercas blancas y que pertenecía a todos ellos. Pero bajo las sonrisas cordiales y los rituales de pueblo pequeño, Earl no estaba tan satisfecho como aparentaba. Vivía solo en una estrecha y envejecida casa en las afueras del pueblo, donde las cortinas permanecían corridas la mayor parte del tiempo. El día se alargaba en silencio tras terminar su turno, con solo el zumbido de una pequeña televisión llenando el vacío. No tenía esposa, ni hijos, nadie lo esperaba cuando regresaba a casa. Su mundo social existía casi por completo dentro de los límites de su ruta. El saludo de un vecino, el breve gracias al entregar un paquete. Para otros, esos momentos eran amistosos y sencillos. Para Earl, a veces eran recordatorios de lo poco que realmente pertenecía. Aún así, realizaba su trabajo con precisión. Sabía qué casas tenían niños que esperaban en el buzón y cuáles tenían perros que ladraban a cada paso. Sabía qué anciana siempre dejaba la puerta abierta por la mañana y qué familia pintaba sus contraventanas de un nuevo color cada 2 años. El vecindario era un mapa en su cabeza, un calendario vivo que ejecutaba con una rutina constante. Su vida giraba alrededor de esas calles, de los callejones sin salida y de los céspedes recortados. Y podía casi predecir los movimientos de las familias que vivían allí. Ese conocimiento le daba un sentido de importancia, un papel invisible pero que mantenía la comunidad funcionando. Desde fuera, parecía una vida cómoda.
La gente confiaba en él para sus cartas, sus entregas e incluso sus llaves de repuesto cuando se iban de vacaciones. Era el rostro familiar que aparecía lloviera o hiciera sol, caminando por las aceras con el mismo paso confiable. Los padres lo señalaban a sus hijos como ejemplo de alguien que trabajaba duro todos los días. A sus ojos, Earl era inofensivo, incluso un poco ordinario. El tipo de hombre al que se saluda sin pensarlo demasiado. Sin embargo, había pequeñas grietas que nadie notaba. Cuando los niños lo saludaban, a veces se preguntaba si se reían de lo rígido de su caminar. Cuando los vecinos le ofrecían café o agua, a veces pensaba que lo hacían por lástima y no por amabilidad. Con el tiempo, esos pensamientos se volvieron más pesados y aunque nadie lo veía, Earl los cargaba a casa cada noche. Su uniforme podía representar confianza para el mundo exterior, pero para él comenzaba a sentirse como una máscara. Lo colgaba cuidadosamente en el armario, planchaba la camisa con esmero, lustraba sus zapatos antes de ir a dormir. El uniforme se había convertido en parte de su identidad, algo a lo que se aferraba como prueba de que importaba. Sin él, simplemente era Earl Whittaker, un hombre envejecido sin familia y con poco por lo que esperar más allá de las entregas del día siguiente. No podía imaginar la vida sin la rutina matutina, el constante zumbido del camión de correos, el sonido de los sobres deslizándose en los buzones. La comunidad lo veía como un elemento más, como un poste de luz en la esquina o el autobús escolar que pasaba cada mañana. Estaba tan entretejido en sus vidas diarias que nadie cuestionaba su presencia. Pero la confianza, una vez construida en la rutina, también puede volverse ciega. Nadie preguntaba si Earl era feliz, o si la sonrisa que les daba era sincera. Nadie se preguntaba por el hombre detrás del bolso de correo, aquel que regresaba a casa cada noche, a 4 paredes silenciosas. Para Earl, los días seguían su curso, cada uno casi como el anterior. Entregaba cartas bajo tormentas de lluvia, caminaba por aceras heladas en invierno y caminaba bajo el abrasante calor del verano. Parecía confiable, casi inquebrantable. Pero por dentro, el resentimiento hervía en silencio, una lenta combustión que pasaba desapercibida. Para todos los demás, era el cartero confiable. Para él mismo. Empezaba a sentirse como algo muy diferente, aunque aún no sabía hacia dónde lo llevaría ese sentimiento. Durante la mayor parte de su carrera, Earl se enorgullecía de ser una persona confiable. Caminaba la misma ruta cada día con un ritmo constante, colocando cada carta cuidadosamente donde correspondía. Pero a medida que pasaban los años, comenzaron a infiltrarse pequeños errores. Un sobre se deslizó en el buzón equivocado. Un paquete quedó en el porche incorrecto. Las entregas llegaban más tarde de lo esperado. Al principio, esos errores parecían menores, el tipo de deslices que cualquiera podría cometer. Pero en el trabajo de Earl, donde la confianza lo era todo, incluso el error más pequeño tenía peso. Los supervisores empezaron a notarlo. Se añadieron notas a su expediente. Advertencias calladas fueron entregadas en susurros. Para un hombre que había construido su identidad sobre la rutina y la fiabilidad, esas advertencias golpearon como grietas en una ventana de vidrio. El trabajo ya no parecía tan seguro como antes. Comenzaron a circular rumores por la oficina postal. Hablaban de recortes presupuestarios, reorganización y despidos. Earl escuchaba el murmullo mientras clasificaba cartas, tratando de mantener su expresión neutral. Pero por dentro, la preocupación lo devoraba. Ya no era joven. Si perdía este trabajo, ¿quién lo contrataría? ¿Qué haría sin lo único que le daba estructura y sentido a su día? Cada rumor parecía confirmar su peor temor, que ya no lo necesitaban, que se había convertido en solo otro nombre, en una lista que podría ser tachado en cualquier momento. La presión lo seguía hasta su casa. Por la noche, sentado en su pequeña cocina, con el zumbido del refrigerador llenando el silencio, su mente reproducía cada error que había cometido en la ruta. Pensaba en las cartas mal colocadas e imaginaba a los vecinos quejarse de él.
Cuando las cortinas se movían en sus ventanas, sentía que lo estaban mirando, susurrando sobre sus fracasos. Los saludos amistosos que antes esperaba ahora le parecían diferentes, casi burlones. Donde antes veía amabilidad, ahora veía sonrisas falsas. Se convenció de que detrás de las puertas cerradas, las familias a las que servía se reían de él, tratándolo como un hombre torpe que no podía seguir el ritmo. El vecindario, que alguna vez le pareció cálido y familiar, comenzó a sentirse hostil. Cada sonrisa desde un porche parecía falsa. Cada saludo casual sonaba agudo en sus oídos. Incluso los niños que solían saludarlo con emoción genuina parecían ahora señalarlo. Su risa llevaba una punta que no podía ignorar. Estos sentimientos se aferraban a él mientras caminaba por su ruta, pesando sus pasos más que la bolsa de correo sobre su hombro. En el trabajo, la tensión crecía. Los supervisores lo observaban más de cerca, revisando su trabajo 2 veces. Earl notó cómo sus ojos permanecían sobre él un poco más de lo necesario, como si esperaran que volviera a equivocarse. Empezó a sentirse rodeado, presionado por un sistema que alguna vez fue su ancla. El trabajo que le había dado propósito ahora parecía una trampa, una que le recordaba a diario el control que se le escapaba. Los pensamientos de Earl se desmoronaban aún más con cada semana que pasaba. Se dijo a sí mismo que los rumores sobre los despidos ya no eran solo rumores. Estaban dirigidos a él. Creía que sus vecinos, las mismas personas que una vez lo recibieron, estaban alimentando quejas a sus supervisores. En su mente, ellos trabajaban juntos, susurrando detrás de las vallas, compartiendo miradas cuando él pasaba. Lo que otros veían como una vida suburbana ordinaria, él lo veía como prueba de una conspiración en su contra. Y aún así, cada mañana, se abotonaba el mismo uniforme azul, se ataba los zapatos y caminaba por las mismas aceras. Por fuera, nada había cambiado. Seguía siendo el cartero que llegaba llueva o truene, pero debajo de la superficie, las grietas en su rutina se expandían, creciendo con cada carta mal colocada, cada rumor y cada susurro imaginado. La confianza que una vez mantenía su vida unida se estaba deslizándose, dejándolo aislado en la misma comunidad en la que había servido durante décadas. El vecindario al que Earl servía era el tipo de lugar que los anuncios de bienes raíces solían presumir. Cada césped parecía haber sido medido con una regla, recortado a la misma longitud corta y regado hasta que la hierba brillaba de un verde brillante. Los caminos de entrada resplandecían con autos recién lavados y los jardines florales rodeaban los buzones en pequeños estallidos de color. Los fines de semana, el aire se llenaba con el olor de carne a la parrilla y el sonido de risas que llegaba desde los patios traseros, donde las familias se reunían alrededor de mesas de picnic. Los niños pedaleaban por las calles en bicicletas, sus gritos y risas resonando por los callejones en su salida. Para cualquier otra persona, podrías haber parecido una comunidad agradable, segura y bien cuidada. Pero para Earl, la imagen era diferente. Los céspedes no se veían acogedores, se veían arrogantes, como si cada brizna de césped estuviera presumida. Las risas que flotaban por encima de las vallas no sonaban cálidas, sonaban como risas a su costa. Incluso las bicicletas parecían burlarse de él mientras pasaban, sus ciclistas libres y llenos de vida, mientras él marchaba, esperando a su satchel y a los ojos que sentía sobre él desde las ventanas. Lo que otros veían como el encanto de la vida suburbana, él lo veía como un escenario construido para recordarle lo que no tenía. Día tras día, mientras caminaba por su ruta, la sensación de ser invisible lo presionaba. Estaba allí en cada parte de sus vidas. Entregaba sus cheques, sus revistas, sus cartas de parientes lejanos, pero nadie lo veía realmente. Se sentía como un sirviente en un lugar donde todos los demás vivían cómodamente mientras él cargaba con el peso de sus rutinas. Podían saludarlo o hacerle un gesto con la mano, pero esos gestos ya no le parecían amables a Earl. Se habían convertido en recordatorios de que él estaba afuera mirando hacia adentro. Ellos vivían sus vidas, y él simplemente pasaba por ellas,
invisible e insignificante. Su amargura creció con cada temporada que pasaba. Los jardines bien cuidados que antes le parecían agradables, ahora se veían ante él como trofeos. Imaginábate las familias dentro, orgullosas de mostrarle lo que él no tenía. Como si cada cama de flores que florecía o cada coche brillante estuviera destinado a subrayar su propia vacuidad. Cuando veía grupos reunidos alrededor de parrillas por la tarde, ya no pensaba en ellos como familias felices. Veía arrogancia, gente presumiendo de sus vidas, personas que nunca lo invitarían, que nunca lo verían como algo más que el hombre que llevaba sobres de casa en casa. Cuanto más lo pensaba, más seguro se volvía de que los vecinos lo menospreciaban. Se decía a sí mismo que sus saludos eran forzados, sus sonrisas falsas. Creía que cerraban sus puertas y susurraban sobre él una vez que se iba. En su mente, todo el vecindario estaba unido en su juicio tácito sobre él. Ese pensamiento se hundió más y más cada día, hasta que ya no importaba si era cierto o no. Para Earl, se sentía lo suficientemente real. Y eso era todo lo que necesitaba. Esta forma de ver el mundo comenzó a cambiarlo. Caminaba por esos céspedes recortados con una mirada dura, contando las formas en que las familias tenían mejores vidas que él. Cada coche en la entrada, cada nueva capa de pintura en una casa, cada juguete dejado esparcido en un jardín. Torcía cada detalle como prueba de que ellos vivían bien, mientras él llevaba su correo en silencio. No podía olvidarlo, y no podía escapar de ello. Lo que antes podrían haber sido pensamientos pequeños y fugaces, se convirtieron en un golpe constante en su mente. La obsesión se coló en las horas silenciosas en casa. Cuando se sentaba solo en su silla, pensaba en las calles, en las casas, en las familias que las llenaban. Pensaba en las risas que pasaban por sus oídos, en las sonrisas que creía falsas. Con el tiempo, la imagen del vecindario que otros llamarían pacífico se convirtió, en su mente, en una jaula construida para atraparlo y burlarse de él. La amargura que antes chisporroteaba como chispas ahora, ardía de manera constante, alimentándose de cada pequeño desaire que imaginaba, hasta convertirse en algo mucho más oscuro que un simple resentimiento. La carta llegó en un día común, metida en el mismo tipo de sobre que Earl había llevado a otros durante años. Solo que esta vez era para él. Dentro estaba el aviso que temía, la suspensión del servicio postal. Estaba escrito en el tono profesional y seco de los negocios oficiales, pero para Earl leía como un ataque personal. Palabras que podrían haber parecido neutrales, como rendimiento insatisfactorio o remoción temporal, se clavaron en sus ojos como insultos. Después de décadas de servicio, así es como lo veían. Un problema, una molestia, a alguien que debían dejar de lado. Se sentó en su mesa de la cocina, mirando el papel hasta que los bordes se difuminaron. En su mente, la carta no era solo del servicio postal. Era la voz de sus vecinos también. Susurros, finalmente puestos por escrito. Se convenció de que ellos estaban detrás de ello, que las quejas provenían de ellos, que cada carta perdida o entrega tarde había sido reportada. Se los imaginó reunidos en sus casas, asintiendo y acordando que Earl Whittaker estaba terminado. El pensamiento creció más grande cuanto más lo dejó asentarse, hasta que ya no pudo ver el aviso como una simple disciplina. Para él, era prueba de una traición. Las paredes de su casa parecían cerrarse esa noche. Se desplazó de una habitación a otra, sosteniendo la carta como si fuera evidencia de un crimen en su contra. Las cortinas permanecieron cerradas, la televisión en silencio. El único sonido era el rasguido de una pluma sobre el papel. Cuando Earl comenzó a escribir, llenó página tras página con líneas desiguales, notas llenas de ira que surgían de su mente. Cada página volvía al mismo mensaje. Ellos eran los culpables. Escribió sobre los vecinos que lo observaban, se burlaban de él, lo estaban engañando. Escribió sobre la humillación, sobre cómo un hombre que había llevado sus vidas en su bolsa durante tanto tiempo
Ahora era tratado como nada. Las notas se hicieron más oscuras con cada página. Ya no eran solo quejas, eran acusaciones. Su pluma profundizó en el papel mientras enumeraba nombres, cada uno marcado con ira. Los Johnson, que le habían saludado durante años. La anciana que le dejaba agua en los días calurosos. Las familias con niños riendo. A sus ojos, ninguno de ellos era inocente. Todos se habían vuelto contra él. Todos jugaron un papel en derribarlo. A medida que la noche avanzaba, su amargura se endurecía en un plan. Miró la pila ordenada de páginas cubiertas con su escritura, y ya no veía el vecindario como una colección de casas. Lo vio como el enemigo, un lugar que le había robado su dignidad. Cada sonrisa amistosa, cada saludo desde un porche, le parecía parte de una mentira que finalmente lo había alcanzado. Earl se sentó en la cocina tenue, el aviso de suspensión todavía sobre la mesa, sus notas esparcidas como piezas rotas de pensamiento. En su mente, la humillación no podía quedar sin respuesta. Se dijo a sí mismo que ya no bastaba con sentir amargura o escribirla. Algo más tenía que suceder. Algo que hiciera que el vecindario entendiera el peso de lo que le habían hecho. El punto de quiebre había llegado. Y una vez que se asentó en su mente, ya no había marcha atrás. La mañana llegó en silencio, no diferente a las cientos de mañanas que Earl había vivido antes. El vecindario apenas comenzaba a despertarse. Las luces se encendían en las cocinas, el café se preparaba en las máquinas y los aspersores giraban sobre los céspedes cuidadosamente recortados. Durante años, Earl había entrado en ese mundo con una bolsa llena de sobres, paquetes y circulares. Había sido parte del ritmo, no visto, excepto por los breves gestos de saludo. Pero ese día se preparaba para algo completamente diferente. En lugar de ordenar cartas en pequeñas cajas, Earl sacó sus armas. La mesa donde antes organizaba pilas de correo ahora estaba cubierta con objetos metálicos fríos. Las balas rodaban por la madera mientras las empujaba en filas ordenadas, sus manos firmes de una manera que no lo habían estado durante semanas. Deslizó municiones en su satchel, la misma bolsa que había llevado tarjetas de cumpleaños, invitaciones de bodas y saludos navideños. La bolsa se hundió bajo el peso, más pesada de lo usual, pero aún se veía ordinaria para cualquiera que pudiera mirarla desde fuera. Cuando terminó con la bolsa, Earl se puso una pistola en la cadera, ajustando el cinturón hasta que quedara bien ajustado a su costado. Sobre su hombro colgó una escopeta, su correa presionando contra la tela de su camisa. El equipo era torpe, voluminoso, pero para Earl se sentía con propósito. Por primera vez en mucho tiempo, pensó que estaba tomando el control. Donde otros podrían ver peligro, él se dijo a sí mismo que era orden, un plan para equilibrar lo que se le había inclinado injustamente en su contra. Se volvió hacia el espejo y estudió su reflejo, mirando de vuelta. El uniforme, planchado y nítido, no se veía diferente a como lo había sido cada mañana. La camisa azul marino estaba abotonada hasta el cuello. El parche postal estaba cosido cuidadosamente en el pecho, y sus zapatos brillaban como un espejo. El espejo no revelaba la verdad sobre lo que llevaba. Para cualquiera afuera, todavía era el mismo cartero, la figura confiable que caminaba por las aceras de su tranquila comunidad. Esa imagen lo tranquilizó. El disfraz era perfecto, y nadie sospecharía nada hasta que fuera demasiado tarde. Earl permaneció mirando ese reflejo. El uniforme siempre había sido un símbolo de su lugar en el vecindario, una insignia de confianza que abría puertas y ganaba sonrisas. Ahora, cumpliría otro propósito. Se vio a sí mismo no como un hombre que estaba siendo echado, sino como alguien que finalmente sería notado. En su mente, la comunidad le había quitado todo. Su orgullo, su sentido de pertenencia, su futuro. Hoy creía que iba a recuperar algo. La casa estaba silenciosa a su alrededor, las cortinas cerradas contra la luz temprana de la mañana. El aire se sentía pesado, presionando contra su pecho, pero lo acogió. Cada movimiento parecía claro, cada acción deliberada.
Ajustó las correas de su satchel, enderezó su gorra y echó un último vistazo al espejo. Durante años, había salido por la puerta como el hombre que entregaba su correo. Hoy salió con la creencia de que finalmente lo verían. En sus pensamientos, el plan había adquirido una extraña lógica. Se dijo a sí mismo que había sido humillado, dejado de lado y traicionado. Ahora, era su turno de hacer que entendieran lo que se sentía. El vecindario que lo había tratado como invisible ya no podría ignorarlo. Imaginó que el silencio se rompería, las puertas se abrirían, las caras sorprendidas se girarían hacia él. No con sonrisas educadas, sino con el reconocimiento que siempre había anhelado. Susurró entre dientes, aunque las palabras apenas llenaron la habitación. No había ira en su voz, sino algo más frío, una certeza de que este era el día en que todo cambiaría. Para él, no era un final, sino el comienzo de un ajuste de cuentas. Con el pesado bolso colgado sobre su hombro, Earl se dirigió hacia la puerta con el mismo paso práctico que había mantenido durante 2 décadas. Para cualquiera que lo viera, parecería el cartero saliendo para otro día de entregas. Pero esta vez, lo que pesaba en su bolso no eran papeles ni sobres. Era la decisión que él creía que finalmente haría que el vecindario lo escuchara. La casa de los Johnson estaba en la esquina de la calle, el tipo de hogar que parecía una postal. Una cerca blanca enmarcaba un jardín perfectamente recortado, y flores brillantes rodeaban el camino que conducía hasta el porche delantero. Durante años, Earl había llevado sobres subiendo esos mismos escalones, oyendo el perro de la familia ladrar desde dentro, viendo cómo las cortinas se movían cuando uno de los niños asomaba la cabeza. Era un lugar tan familiar para él que casi sus pies se movían allí por sí mismos. Esa mañana, nada en su rutina parecía diferente. La bolsa de correo descansaba contra su hombro, pesada con su nuevo contenido. Pero desde la distancia, no se veía diferente de lo habitual. Su paso era calmado, constante, el mismo que había tenido durante décadas. Para cualquiera que lo observase, parecía que el cartero simplemente comenzaba otro día. Subió los escalones y presionó el timbre, su dedo permaneciendo en el botón con facilidad practicada. El sonido resonó dentro de la casa, un tono que había oído incontables veces antes. Enderezó los hombros y permitió que la más ligera sonrisa descansara en su rostro. La sonrisa que durante años había formado parte de su trabajo. Era la señal familiar de tranquilidad. El cartero había llegado. Momentos después, la puerta se abrió. Lo que siguió fue repentino, agudo e irreversible. Earl se movió con precisión, levantando el arma de su costado y disparando antes de que se pronunciara una sola palabra. El silencio de la calle se rompió con la explosión. Los gritos siguieron inmediatamente, subiendo desde el interior de la casa y derramándose al aire. El sonido recorrió la cuadra, haciendo que las cortinas se apartaran, atrayendo miradas hacia las ventanas. Por primera vez, el vecindario comenzó a sentir que algo terriblemente malo estaba ocurriendo. Desde el otro lado de la calle, un vecino salió a su porche, frunciendo el ceño por el ruido. Otros se acercaron a las ventanas, entrecerrando los ojos para ver qué había sucedido. Para ellos, parecía imposible. El cartero, el mismo hombre que había llevado sus cartas y saludado a sus niños, de pie en la puerta de los Johnson con un arma en sus manos. La confusión los dejó congelados, incapaces de aceptar lo que sus ojos les estaban mostrando. Earl, sin embargo, se movió sin vacilar. Bajó el arma, colgó la bolsa nuevamente en su lugar sobre el hombro y bajó del porche. Su expresión no cambió. Su paso se mantuvo constante. Caminó como si estuviera continuando su ruta diaria, como si el sonido del terror detrás de la puerta de los Johnson no significara nada en absoluto. La calle quedó llena de silencio una vez más, roto solo por los débiles llantos que se escuchaban desde la casa que acababa de dejar atrás. Los vecinos intercambiaron miradas inciertas desde sus ventanas, sin saber qué habían presenciado. Algunos pensaron que debía ser un accidente, o quizás un terrible malentendido.
Otros simplemente se quedaron congelados, demasiado sorprendidos para moverse, tratando de entender al hombre que pensaban conocer. Earl no les dio nada que leer. Su uniforme estaba impecable, sus pasos calmados, su bolsa colgada casualmente sobre su hombro. Para cualquiera que lo observase, se veía exactamente como siempre, el cartero confiable que iba hacia la siguiente parada en su ruta. Pero esa mañana no era una entrega común. El Porsche de los Johnson marcó el primer paso en algo mucho más grande. El comienzo de un camino que dejaría al vecindario entero temblando. Y mientras Earl caminaba por el camino, girando hacia la siguiente casa, la tranquila comunidad no tenía idea de hasta dónde iba a llegar su ruta. Los primeros disparos fueron impactantes, pero cuando el sonido volvió a escucharse, recorriendo el vecindario desde un segundo Porsche, el miedo se apoderó de todos. Los agudos estallidos resonaron por los callejones sin salida, rebotando contra las paredes de las casas y enviando a los pájaros a dispersarse por el aire. Las familias que se habían acercado a los porches para ver qué sucedía corrieron hacia el interior, cerrando puertas y cerrándolas con llave. Las cortinas se tiraron con fuerza, las persianas se giraron cerrándose, y el tranquilo ritmo de la mañana suburbana colapsó en un instante. Los niños que pedaleaban bicicletas por las aceras las dejaron caer donde estaban y corrieron hacia sus patios traseros. Los padres agarraron a los más pequeños por los brazos, llevándolos adentro antes de que pudieran hacer preguntas. El sonido de los perros ladrando llenó el aire, agudo y frenético, como si incluso los animales sintieran el terror moviéndose por las calles. Y aún así, Earl siguió caminando, su bolsa colgando pesadamente sobre su hombro, su gorra bajada, sus pasos tranquilos. Se movió con la misma calma deliberada que lo había acompañado durante 2 décadas en esta ruta. A los ojos de quienes no entrenaban, parecía un hombre entregando el correo de la mañana, moviéndose de casa en casa con su uniforme familiar. Ese disfraz, la camisa limpia y los zapatos pulidos, hacía que el horror fuera aún más desconcertante. Cuando los vecinos lo veían a través de las persianas, luchaban por creerlo. El tirador no era un extraño, no era una figura enmascarada ni una amenaza sombría desde fuera. Era el cartero. Casa tras casa cayó en el caos. Algunas personas intentaron razonarse a sí mismas que el ruido era algo más. Un coche que se disparaba, construcción, cualquier cosa menos lo que realmente era. Pero los gritos se escuchaban demasiado claramente, rompiendo cualquier esperanza de negación. Las familias cayeron al suelo, susurrando oraciones frenéticas, abrazando a sus hijos cerca mientras los pasos de la marcha constante de Earl se acercaban. El ritmo tranquilo de su caminar se convirtió en una señal temible. Él estaba cerca. Los teléfonos se encendieron por todo el vecindario, mientras las llamadas a la central de emergencias se vertían una tras otra. Las voces temblaban de pánico, algunas apenas coherentes entre sollozos, otras hablando en breves y aterrados estallidos. Las palabras que se repetían una y otra vez eran casi inverosímiles. El cartero. Los llamantes gritaban que era el cartero con la bolsa, el uniforme, la expresión tranquila. Los operadores intentaban hacer preguntas, intentar juntar detalles. Pero el miedo en las voces de los llamantes no dejaba lugar a dudas. El asesino no era un extraño. Todos lo conocían por su nombre. En una calle, un padre empujó una estantería frente a la puerta. Sus hijos se acurrucaron detrás de él, los ojos muy abiertos y temblando. Al otro lado, una mujer empujaba a sus adolescentes hacia un sótano oscuro, sosteniendo el teléfono mientras susurraba al operador en el otro extremo de la línea. Cada casa se convirtió en una fortaleza bajo asedio. Sin embargo, las paredes se sentían delgadas, frágiles, contra la constante presencia de un hombre que conocía cada porche, cada atajo, cada detalle del diseño del vecindario. Los movimientos de Earl no eran apresurados, no corría ni gritaba. Caminaba con un paso metódico, cada paso ensayado por décadas de rutina. Esa calma lo hacía aún más aterrador.
No necesitaba derribar puertas ni forzar su entrada. El simple acto de acercarse a una casa con su uniforme era suficiente para hacer que la gente se congelara. El disfraz había funcionado durante tanto tiempo que incluso en medio de la violencia, algunos residentes dudaban, no seguros si sus mentes les estaban jugando trucos. Las tranquilas calles que antes albergaban juegos de pelota y paseos nocturnos ahora se sentían como un campo de batalla. Los disparos de armas rompían el silencio, seguidos por un silencio que se sentía igual de fuerte. Los vecinos que una vez confiaron en Earl con sus llaves de repuesto, ahora se acurrucaban con miedo, escuchando su constante acercamiento. La simple visión de su uniforme azul, atisbado a través de una rendija en una cortina, era suficiente para hacer que el corazón latiera más rápido. Para cuando los despachadores de la policía comenzaron a transmitir las llamadas a los oficiales en el área, el vecindario ya estaba en un estado de colapso. Las puertas estaban cerradas con cerrojos, los niños escondidos bajo las camas, las familias reunidas en los armarios, susurrando para no hacer ruido. Afuera, el hombre en el que habían confiado durante años seguía caminando. Su satchel pesado, su ruta desplegándose exactamente como siempre. Solo que esta vez, en lugar de cartas, entregaba terror de una casa a otra. El vecindario, que una vez fue tan tranquilo y ordinario, se había transformado en un lugar de temor. Dentro de sus casas, las familias se acurrucaban en rincones y detrás de muebles, susurrándose instrucciones unos a otros como si el mismo sonido de sus voces pudiera delatarlos. Las cortinas seguían cerradas, pero cada oído se tensaba para captar los ruidos afuera. El crujir de los pasos sobre la grava, el rechinar de los escalones del porche, el golpe hueco de una bolsa de correo rozando el marco de una puerta. Durante años, esos sonidos no significaron más que la llegada del correo. Ahora, llevaban un peso que hacía que las personas contuvieran la respiración. Los padres juntaban a sus hijos cerca, empujándolos a rincones oscuros o metiéndolos debajo de las mesas. Cada crujido en el suelo parecía peligroso. Cada gemido de un niño como una señal que podría atraer la atención de Earl. Podían oírlo moverse de casa en casa. Su ritmo lento y constante sin ninguna señal de urgencia, como si aún estuviera trabajando en su ruta diaria. La familiaridad de ese sonido era la parte más espeluznante. Era el mismo ruido que habían escuchado todas las mañanas durante 2 décadas, solo que ahora iba seguido de explosiones que rompían el aire. Algunos intentaron escapar desesperadamente. Los motores rugieron, los neumáticos chirriaron contra los caminos de entrada y algunos autos se lanzaron a la calle. Pero Earl estaba listo. Los disparos atravesaron el silencio, las balas golpearon los parabrisas y rompieron los cristales. Los conductores se agacharon instintivamente, girando de vuelta hacia sus casas, forzados a abandonar su intento. Los vehículos se quedaron cruzados en las calles, detenidos y rotos. Recordatorios de que no había salida. Las mismas calles en las que habían confiado para conectarlos con la seguridad, ahora los atrapaban en su lugar, cortando cualquier ruta de escape. Las calles circulares, que antes se llenaban de niños jugando al baloncesto y montando bicicletas, ahora se veían como conchas vacías. Las mismas calles diseñadas para crear paz y tranquilidad, ahora se convirtieron en jaulas. Con cada eco de disparos, el vecindario sentía menos como un suburbio y más como una zona de guerra. La distancia entre cada casa era pequeña, pero en esos momentos, los jardines se sentían vastos e imposibles de cruzar. Las familias permanecieron encerradas dentro, con el corazón latiendo fuerte, demasiado asustados para salir al aire libre. Desde las salas de estar y las cocinas, los residentes miraban a través de las rendijas más pequeñas en sus persianas. Vieron a Earl en su uniforme impecable, moviéndose metódicamente, su bolsa colgada sobre el hombro. No había prisa en su paso, ni gestos descontrolados, ni señal alguna de caos en su lenguaje corporal. Esa calma los inquietaba aún más. Para él, esto no era frenético. Era rutina. Estaba caminando la ruta que había memorizado durante décadas. Solo que ahora,
Cada parada llevaba un propósito nuevo y terrible. Los padres susurraban a sus hijos para que se mantuvieran callados, para que permanecieran ocultos, sus brazos rodeando fuertemente pequeños hombros. Los más pequeños no entendían completamente, pero la mirada en los rostros de sus padres era suficiente para callarlos. Cada estallido de un arma, cada grito que se levantaba y luego se hacía en silencio, se grababa en sus memorias. Las mismas aceras por donde habían montado triciclos solo unos días antes, ahora se extendían en sus mentes como caminos de peligro. Los minutos se sentían como horas. Nadie sabía qué casa se acercaría Earl a continuación. Algunos rezaban para que los pasara de largo. Otros se quedaron congelados, seguros de que el sonido de sus zapatos raspando los escalones de su porche estaba a solo momentos de distancia. Cada segundo era pesado, presionando sobre ellos mientras esperaban un golpe o el traqueteo del picaporte. El sonido de las sirenas a lo lejos ofreció una débil esperanza, pero incluso eso fue ahogado por los disparos agudos que parecían acercarse cada vez más. El vecindario, que alguna vez había sido un refugio seguro, un lugar de reuniones familiares y rutinas tranquilas, ahora era irreconocible. Las familias permanecían acurrucadas en las sombras de sus casas, atrapadas por el miedo, sin saber si el siguiente momento traería supervivencia o desastre. Y afuera, Earl seguía caminando. El sonido constante de sus pasos recordándoles que, no importaba cuán fuerte cerraran sus puertas, el peligro ya estaba en sus porches. Arriba, entre las gruesas ramas de un viejo roble, un adolescente se apretaba contra la esquina de una casita de madera en el árbol. Era un lugar que había construido con su padre años atrás, un sitio destinado para las tardes de verano y secretos susurrados con amigos. Esa mañana, se convirtió en un escondite. Desde su puesto, tenía una vista despejada de la calle de abajo, y lo que vio lo dejó congelado en silencio. El teléfono del chico temblaba en sus manos mientras comenzaba a grabar. Al principio, ni siquiera había pensado en por qué. El instinto lo impulsó a presionar el botón, como si capturar lo que estaba viendo pudiera de alguna manera hacerlo menos real. A través de la lente de la cámara, observó a Earl Whitaker moverse con una calma inquietante. No había prisa, ni movimientos frenéticos. El hombre caminaba de porche a porche, en su uniforme planchado, el familiar azul marino destacándose nítidamente contra los jardines brillantes. Se veía exactamente como siempre, salvo que ahora la bolsa de correo que antes llevaba sobres colgaba pesada con municiones. El adolescente acercó un poco la imagen, su respiración irregular, la imagen en la pantalla temblando. Capturó a Earl deteniéndose en una casa, dejando la bolsa en el suelo y sacando cartuchos. Los movimientos eran practicados, firmes, casi mecánicos. Earl cargó el arma con la misma facilidad con la que solía deslizar cartas en los buzones. No hubo vacilación, ni torpeza, solo una precisión silenciosa que hacía que la escena fuera aún más escalofriante. Cada vez que Earl disparaba, el sonido se rompía en el aire, haciendo que el chico se estremeciera. Incluso en la seguridad de la casita en el árbol, podía escuchar los débiles gritos de casas cercanas, los ecos del miedo llevados por la brisa. Sin embargo, a través de todo esto, Earl permaneció inalterado. Se movía con un ritmo constante, sus pasos medidos, su expresión inexpresiva. Para el chico que observaba, era como ver a un hombre realizando una rutina que había memorizado hace mucho. Solo que ahora la rutina estaba empapada en terror. El adolescente apretó el teléfono con más fuerza, sus dedos palideciendo contra los bordes. No se atrevió a moverse, ni siquiera a cambiar su peso, temeroso de que el más mínimo sonido pudiera atraer la atención de Earl. Desde su escondite, grabó a Earl pausando frente a una puerta, recargando con calma, y luego caminando hacia la siguiente. La grabación capturó cada detalle: el brillo del uniforme, el pesado balanceo de la bolsa, la manera deliberada en que Earl levantaba su arma y luego la bajaba. En esos largos minutos, el mundo del chico cambió. El hombre que le había saludado en su bicicleta,
que había llevado cartas a la puerta de sus padres, ahora aparecía en su pantalla como algo completamente diferente. Era imposible reconciliar al cartero de confianza con la figura fría que se movía por el vecindario. El contraste era tan marcado que casi no se sentía real. Sin embargo, los sonidos, las imágenes y el miedo que apretaba su pecho le decían lo contrario. Más tarde, mucho después de que el caos terminara, esa grabación temblorosa se convertiría en algo crítico. Los investigadores la usarían para reconstruir el camino de Earl, para probar cuán calmado y metódico había sido para la comunidad. Sería una evidencia inquietante de cuán rápidamente la confianza podía romperse. Pero en ese momento, mientras el chico sostenía su teléfono en la casita en el árbol, no era evidencia, era supervivencia. Mantener la lente estable, mantenerse en silencio y esperar que las hojas lo cubrieran bien, era lo único que podía hacer. Las primeras llamadas que llegaron al centro de emergencias fueron frenéticas, voces quebradas por el miedo, algunas demasiado confusas para entender. Pero la misma palabra seguía repitiéndose una y otra vez, a través de la estática de los llantos y la respiración agitada. El cartero. Al principio, los despachadores pensaron que era un error, un malentendido. Seguramente, los llamantes se referían allí a algo más. Pero a medida que las líneas se iluminaban una tras otra y más voces gritaban la misma descripción inverosímil, la verdad comenzó a tomar forma. El tirador no era un extraño ni un intruso. Era el hombre con el uniforme azul marino. El piso de la central de despachadores zumbaba con urgencia. Los operadores hablaban unos encima de otros, tratando de calmar a los residentes aterrados mientras pasaban los detalles a los oficiales en el campo. El mapa del vecindario se llenaba de marcadores rojos, cada uno representando una casa donde se habían reportado gritos, disparos o ambos. La magnitud de lo que estaba sucediendo crecía por segundo, y los operadores lo sentían. Esto no era un solo ataque en una casa. Esto se estaba extendiendo, moviéndose, y el sospechoso caminaba calmadamente de puerta en puerta. En minutos, los patrulleros atravesaron las carreteras principales, las sirenas perforando el aire, las luces rebotando en los escaparates y las señales de alto. El tranquilo suburbio, normalmente alterado por nada más que el ladrido de un perro o el paso de una cortadora de césped, ahora pulsaba con el sonido de motores empujando hasta sus límites. Los oficiales que esperaban un turno rutinario se vieron de repente lanzados a algo muy diferente. Y mientras la radio llenaba el aire, la incredulidad se colaba en sus voces. El sospechoso es el cartero, repetían algunos, casi incapaces de decirlo en voz alta. Un trabajador postal, alguien que había sido confiado para entrar en los porches y en las vidas de las personas durante años, ahora era descrito como armado y moviéndose con propósito. A medida que los patrulleros llegaron a la entrada del barrio, el caos se hizo visible. Los vecinos corrían descalzos por las calles, algunos con niños en brazos, otros agitando los brazos hacia los oficiales, gritando por ayuda. Los autos estaban abandonados en ángulos extraños, algunos con parabrisas rotos brillando bajo el sol. La calma habitual de los callejones sin salida había desaparecido, reemplazada por confusión y terror que se extendía como fuego. Los oficiales rápidamente se dieron cuenta de que el vecindario estaba trabajando en su contra. Las calles eran estrechas, llenas de autos estacionados a lo largo de las aceras, y cada giro parecía bloquear su avance. Lo que había sido diseñado como un tranquilo laberinto residencial, ahora se sentía como una trampa. Sus vehículos redujeron la velocidad, obligando a algunos a abandonar los autos por completo y correr a pie. Las radios crepitaban con actualizaciones. Pero, incluso mientras intentaban avanzar, sabían que el sospechoso tenía ventaja. Earl había caminado por estas calles durante décadas. Conocía los atajos, los caminos ocultos entre casas, los callejones donde las vallas tenían huecos. Había memorizado el terreno de una manera que ningún forastero podría. A medida que se adentraban más en el vecindario, los oficiales escucharon el sonido que temían. Más disparos. Más cercanos ahora, resonando por las filas de casas.
Cada estallido confirmaba que el sospechoso seguía moviéndose, aún adelante de ellos. Los oficiales intentaron rodearlo, dar la vuelta por las cuadras. Pero llegaron más llamadas, cada una describiendo la misma visión escalofriante. La figura con uniforme y bolsa pesada, moviéndose metódicamente, sin prisa, sin pánico. La incredulidad permaneció incluso cuando el peligro aumentaba. Algunos oficiales susurraban entre sí que habían visto a este hombre antes, entregando cartas mientras visitaban a amigos en el vecindario. Otros admitieron que no podían imaginarlo sosteniendo un arma, incluso cuando la central confirmaba que estaba disparando nuevamente. La imagen del cartero confiable chocaba violentamente con la realidad que ahora enfrentaban. El vecindario, que antes era un refugio seguro, ahora era un laberinto lleno de gritos, puertas cerradas y familias aterradas escondiéndose en sótanos. Y en algún lugar dentro de todo eso, caminaba un hombre que tenía cada rincón mapeado en su mente. La policía tenía números, autos y armas. Pero Earl tenía algo mucho más poderoso: tiempo, conocimiento y el elemento de la incredulidad. Los oficiales que lo perseguían no solo luchaban por detener a un asesino. Estaban luchando contra los años de confianza que los hacían dudar, incluso cuando el peligro se acercaba con cada disparo. Earl se movía por el vecindario con la facilidad de alguien que había caminado por esas mismas calles durante décadas. Cada atajo estaba impreso en su mente. Sabía qué callejones cortaban entre los callejones sin salida, qué cercas tenían huecos en la parte inferior, y qué patios traseros conducían directamente a otra fila de casas. Mientras los oficiales se apresuraban a establecer un perímetro, Earl ya estaba deslizándose por rutas que solo él podía navegar. Para él, el vecindario no era un laberinto. Era un mapa que había memorizado hacía mucho tiempo. Y ahora lo usaba contra las mismas personas que alguna vez confiaron en él. Los autos de policía se detuvieron en las intersecciones, sus luces parpadeando. Pero Earl nunca se detuvo donde ellos buscaban. Para cuando los oficiales llegaron a una calle, él ya se movía en silencio por otra, su bolsa pesada a su lado. Más de una vez, los oficiales que lo perseguían irrumpieron en casas solo para encontrar puertas rotas y familias aterradas acurrucadas adentro. El tirador había estado allí minutos antes, dejando atrás silencio y miedo. Cada paso que daba parecía calculado. Cada giro estaba pensado para mantenerse siempre por delante de aquellos que intentaban detenerlo. Lo que más desconcertaba a la gente era su ritmo. Earl nunca se apresuraba. No corría ni gritaba. Caminaba con el mismo paso tranquilo que siempre había usado en su ruta de correo, como si esto también fuera parte de sus entregas diarias. Los sobrevivientes que lo vieron a través de una grieta en las cortinas o desde una ventana del segundo piso hablaron después sobre la espeluznante calma de sus movimientos. No había expresión de pánico, ni señal de duda. Su uniforme permanecía impecable, su postura erguida, sus ojos fijos hacia adelante. Esa calma daba la impresión de control y aterraba a aquellos aún atrapados dentro de sus casas. Cada vistazo a él era como un recordatorio de que sabía exactamente a dónde iba y cómo llegar allí. Para las familias, sentían como si el hombre en quien alguna vez confiaron para subir a sus porches ahora tuviera a todo el vecindario en su poder. Para la policía, significaba perseguir a una figura que nunca parecía apurada, nunca parecía acorralada, y siempre se mantenía un paso adelante. El conocimiento de Earl de las calles se había convertido en su mayor arma, y convirtió una tranquila cuadra suburbana en su dominio. El vecindario estalló en caos puro. Aquellos que lograron salir de sus casas corrieron descalzos por las calles circundantes, abrazando a sus hijos, agitando los brazos y gritando por ayuda. El sonido de los llantos y los gritos llenó el aire, rompiendo la calma suburbana que había definido a la comunidad durante tanto tiempo. Las personas que antes se saludaban educadamente en los buzones ahora chocaban en pánico, desesperadas por encontrar seguridad lejos del sonido de los disparos. La policía trabajó rápidamente para establecer bloqueos de carretera en cada salida.
Sus patrulleros formaban barreras con luces intermitentes. Los oficiales gritaban a los residentes para que se resguardaran, guiándolos hacia áreas más seguras. Pero a pesar de sus esfuerzos, los informes seguían llegando. Con cada minuto que pasaba, otra llamada al 911 describía disparos. Otra casa convertida en una escena de miedo. Era como si el camino de Earl por el vecindario no pudiera ser contenido. Cada giro traía más devastación. El pánico se extendió más rápido de lo que los oficiales podían controlar. Algunos residentes tropezaron en patios cercanos, sus voces roncas por los gritos. Otros colapsaron en las aceras, temblando mientras intentaban recuperar el aliento. Incapaces de comprender cómo el hombre en quien habían confiado con sus cartas, ahora era la razón por la que huían de sus casas aterrados. Para los niños, la visión de sus padres sollozando y el sonido de las sirenas aullando se difuminaron en un solo recuerdo de miedo. Por todas partes, la gente decía su nombre. No lo describían como un extraño sin rostro ni una amenaza desconocida. Lo describían como el cartero. El rostro de Earl, que antes había sido un símbolo de rutina y fiabilidad, se convirtió en la imagen que nadie podría olvidar. Los sobrevivientes describieron su caminata constante, la forma en que su uniforme se veía inalterado, incluso cuando el caos estallaba a su alrededor. Era la imagen de la traición grabada en sus mentes, la figura confiable de sus vidas diarias, transformada en el ejecutor de su comunidad. Las calles, una vez llenas de bicicletas y vecinos conversando en las cercas, ahora se veían como una zona de desastre. Las sirenas ahogaban el zumbido normal de la vida suburbana, y la visión de las familias acurrucadas juntas por el miedo reemplazaba la cómoda tranquilidad de las barbacoas de fin de semana. No importaba cuán lejos corrieran o cuán fuerte la policía intentara contener la zona, el daño ya estaba hecho. Earl había dejado algo que ningún barricada podía detener: el miedo que se aferraría al vecindario para siempre. La persecución terminó en un estrecho callejón sin salida, el tipo de calle tranquila donde los niños solían jugar a la pelota y los vecinos se reunían para fiestas en la cuadra. Ahora estaba cerrada por patrullas de policía, sus faros cortando rayos duros a través del crepúsculo, oficiales agachados tras las puertas abiertas, armas apuntando al frente, voces firmes pero urgentes mientras gritaban órdenes. En el centro de la calle estaba Earl Whitaker. No corría, ni siquiera movía su peso. Su escopeta descansaba firmemente en sus manos, la familiar bolsa de correo colgada pesadamente sobre su hombro, como si este aún fuera otro día en su ruta. El uniforme que llevaba se veía tal como siempre: planchado, limpio y desconcertantemente ordinario contra el fondo de luces rojas y azules intermitentes. Los oficiales exigieron que dejara el arma. Sus voces resonaron por el callejón sin salida, rebotando en las filas de casas donde las familias aterradas miraban desde detrás de las cortinas. Earl no se movió. El aire se espesó con el silencio, pesado y esperando. Luego, lentamente, comenzó a levantar la escopeta. No con prisa ni pánico, sino con una calma deliberada, el mismo paso controlado que había mostrado toda la mañana. La vista congeló la escena. Por un latido, el tiempo pareció detenerse. La policía, los vecinos, el mundo entero conteniendo el aliento mientras el cartero confiable permanecía transformado, negándose a rendirse. La quietud era insoportable, de esa que presiona el pecho y hace que cada segundo se estire más de lo que debería. Todos los que observaban sabían lo que vendría después, pero nadie podía moverse lo suficientemente rápido para cambiarlo. El enfrentamiento había llegado a su punto de quiebre, y el silencio antes de la tormenta fue lo último que el vecindario jamás olvidaría. El silencio se rompió en un instante. Un solo disparo resonó, seguido de una tormenta de disparos desde todas direcciones. El callejón sin salida se iluminó con destellos de fuego, el sonido golpeando las paredes de las casas y recorriendo el vecindario como un trueno. Los oficiales dispararon en ráfagas rápidas, las voces gritándose unas a otras.
el caos alcanzando su punto máximo en solo unos segundos. En el centro de todo, Earl mantuvo su posición. Levantó su arma, pero la pared de fuego fue demasiado para atravesarla. Las balas lo alcanzaron una tras otra, forzándolo a retroceder un paso antes de que su cuerpo cediera. Su bolsa de correo resbaló de su hombro mientras caía, derramándose sobre el pavimento. En lugar de cartas y paquetes, las rondas de municiones chocaron contra el suelo, rodando en todas direcciones, brillando débilmente bajo las luces de la calle. Cuando el tiroteo se detuvo, el silencio que siguió fue más pesado que el ruido que había habido. Los oficiales mantuvieron sus posiciones, las armas todavía apuntando al frente, esperando cualquier señal de movimiento. Pero Earl yacía inmóvil en la calle, su uniforme manchado, su gorra inclinada lejos de su rostro. El hombre, que alguna vez fue parte del ritmo diario del vecindario, ya no estaba, dejando solo el peso de lo que había hecho detrás. Lentamente, las ventanas crujieron al abrirse. Las cortinas se movieron. Los vecinos asomaron cautelosamente desde sus escondites, temblando mientras salían al aire libre. Las luces intermitentes se reflejaban en sus ojos mientras observaban la escena del cartero tirado al final de su ruta. El sonido de sollozos se escuchó por la calle, suave y roto. El enfrentamiento había terminado, pero el vacío silencio que siguió prometió que el vecindario nunca volvería a ser el mismo. El callejón sin salida, una vez lleno de bicicletas y jardines florales, ahora se llenaba de luces intermitentes y el llanto de las sirenas. Las ambulancias llegaron al vecindario una tras otra. Sus puertas traseras se abrían de golpe, mientras los paramédicos salían corriendo con camillas. Se movían rápidamente, arrodillándose en entradas y porches, buscando pulso, levantando a los sobrevivientes que temblaban y sollozaban. Aquellos que podían caminar eran guiados suavemente hacia los vehículos que esperaban, con sus rostros pálidos y vacíos por el shock. Otros fueron cubiertos con cuidado, cargados en furgonetas en silencio, el peso de la pérdida presionando sobre todos los presentes. Las familias se desbordaron hacia las calles, sus gritos cortando el zumbido de los motores y los gritos de los socorristas. Las madres gritaban cuando reconocían zapatos familiares o una camisa tendida en la hierba. Los padres se arrodillaban, las manos presionadas contra el suelo como si se prepararan para un dolor demasiado pesado para soportar. Los niños se aferraban a sus padres, con los ojos muy abiertos, incapaces de entender por qué los vecinos que habían visto solo horas antes ya no se movían. Cada jardín, cada entrada parecía albergar algún signo de tragedia. El vecindario, antes acogedor, ahora parecía irreconocible. Los céspedes fueron pisoteados por botas, las aceras manchadas por el caos que había pasado. Donde antes había risas y rutina, ahora solo quedaba el ritmo mecánico de las sirenas y el murmullo bajo de voces llamando nombres. Los residentes que habían sobrevivido salieron lentamente de sus escondites. Sótanos, armarios, espacios reducidos, parpadeando a la luz dura, atónitos por lo que les esperaba afuera. En el centro de todo ello, yacía la verdad que nadie podía reconciliar. El cartero, la figura que alguna vez simbolizó confianza y fiabilidad, se había convertido en la razón de su mayor temor. Su bolsa, abierta en la calle, no derramaba cartas, sino recordatorios de destrucción. Los vecinos susurraban su nombre con incredulidad, repitiéndolo una y otra vez, como si decirlo pudiera ayudarlos a entender. Pero no había sentido en ello, ni consuelo en la imagen de Earl Whitaker tendido entre las luces intermitentes. La comunidad quedó rota. Sus calles seguras se convirtieron en un espectáculo de horror. El peso de lo que había sucedido presionó sobre cada umbral, prometiendo que nada en sus vidas ni su confianza volvería a ser lo que fue. En los días que siguieron, los investigadores registraron la pequeña y tenue casa de Earl Whitaker. Lo que encontraron dentro pintó un cuadro mucho más oscuro de lo que cualquiera en el vecindario podría haber imaginado. Esparcidos por la mesa de la cocina y apilados en montones desiguales, había cuadernos llenos de escritura desordenada. Página tras página llevaba los mismos temas obsesivos: ira,
traición y venganza. Sus palabras giraban en torno a la idea de que la comunidad había conspirado contra él, que cada entrega tarde y cada mirada sospechosa era parte de un plan más grande para arruinar su vida. Los cuadernos leían menos como un diario y más como un largo y retorcido argumento con un enemigo invisible. Uno que vivía en su cabeza y se volvía más ruidoso con cada día que pasaba. Los detectives reconstruyeron su mentalidad a partir de estos escritos, trazando el declive constante desde la frustración hasta la fijación. Había listas de nombres, vecinos que él creía que habían hablado en su contra, compañeros de trabajo que pensaba que lo habían traicionado. Su lenguaje pasó de quejas a acusaciones, y finalmente a promesas de represalia. La espiral era clara, y mostraba cómo un hombre que alguna vez fue parte del tejido del vecindario se había desmoronado a plena vista. Cuando se entrevistó a antiguos compañeros de trabajo, muchos admitieron que ya habían notado el cambio en Earl mucho antes de la tragedia. Recordaban cómo se había vuelto más callado en el trabajo, evitando charlas triviales y mirando fijamente a los demás cuando pensaba que nadie lo veía. Los pequeños errores en su ruta comenzaron a frustrarlo más de lo que deberían. Y cuando los supervisores intentaron corregirlo, reaccionaba con amargura en lugar de humildad. Lo que más destacaba era su creciente aislamiento. Las salas de descanso que antes resonaban con conversaciones informales ya no incluían a Earl. Él se sentaba solo, la cabeza agachada, escribiendo en cuadernos sobre los que nadie se atrevía a preguntar. Los vecinos también luchaban por procesar la cruel ironía. El hombre en quien más confiaban, el que caminaba por sus calles todos los días, entregaba cartas de cumpleaños y saludaba a sus niños, era el mismo hombre que había convertido esas calles en una pesadilla. Reprodujeron recuerdos de él, tratando de encontrar señales de advertencia en la forma en que sonreía o el tono de su voz. Pero la verdad parecía imposible de entender. Earl Whitaker había sido parte de sus vidas diarias durante 20 años, un símbolo de rutina y confianza. Y sin embargo, detrás de ese uniforme, llevaba una tormenta que ninguno de ellos había visto hasta que fue demasiado tarde. El vecindario nunca volvió a lo que fue. Durante meses después de la tragedia, los letreros de "se vende" brotaron en los jardines como malas hierbas. Las familias que no pudieron soportar los recuerdos empacaron y se fueron, dejando sus casas vacías, las ventanas oscuras, recordatorios del día que cambió todo. Los callejones sin salida, que una vez resonaron con las risas de los niños, ahora se veían extrañamente callados. Sombras de una comunidad que había sido rota más allá de la reparación. Aquellos que se quedaron llevaron el peso de diferentes maneras. Algunos evitaron sus porches delanteros, incapaces de soportar el lugar donde los pasos de un cartero de confianza alguna vez se acercaron. Otros despertaban en la noche, atrapados por la misma pesadilla. El uniforme en la puerta. El golpe constante que se convirtió en terror. Incluso la simple vista de un camión postal cruzando la calle enviaba escalofríos por sus espinas. Un acto rutinario marcado para siempre por la memoria de Earl Whitaker. Su nombre se extendió mucho más allá del suburbio, susurrado como un escalofriante ejemplo de traición. Para el mundo, se convirtió en una advertencia de que el peligro no siempre lleva el rostro de un extraño. A veces se esconde a plena vista, detrás de una sonrisa, un saludo y un uniforme familiar. Para la comunidad que dejó destruida, esa verdad nunca se desvanecería.